clase, en esta clase en la cual vamos a desarrollar ejercicios del examen anterior de la prueba de enero, pero que fueron capturados por sus compañeros. Son fotografías en tiempo real del momento que estaban dando el examen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que ustedes, igual les voy a dar un tiempo para que ustedes me respondan al chat las respuestas que ustedes tengan de estos ejercicios, porque ya deben estar listos como para enfrentarse a esa prueba, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a ir leyendo y luego me van diciendo ustedes por el chat, me van comentando, profe, cómo se calcula y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces miren, primeramente, les voy a ir leyendo a ustedes, de repente no se vea el ejercicio, porque como les digo, son solamente fotografías de ese momento de la prueba que tomaron sus compañeros del periodo anterior, ¿ya? Entonces dice lo siguiente: una ciudad tiene una forma de un arco parabólico que tiene una distancia desde el vértice al foco de 6 metros. Si se desea soldar una barra de acero para tener mejor estabilidad, como se muestra en la figura, y se sabe que pasa por el foco del arco parabólico, identifique la longitud de la barra, dice. Entonces, primeramente, a ver, vamos señalando qué está aquí. Primero, este de aquí, este de rojo que estoy pintando, es el foco, ¿de acuerdo? El de aquí es el vértice. Y me dice que la distancia desde el vértice al foco es 6 metros. Nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco se llamaba P. Es decir, ese valor de P, ese parámetro P, es de esta distancia que está aquí. Eso es P, ¿de acuerdo? Ahora, yo ya conozco cuánto vale P, ¿ya? Ahora me está preguntando cuál es la longitud de la barra. ¿Cuál es la barra de acero? Dice que es la que pasa por el foco. Mire, esta de que estoy dibujando de amarillo, esta de aquí es la barra. Entonces me está preguntando cuál es la longitud de la barra que pasa por ese foco, mire. Entonces, a ver, vamos a ver quién me dice la respuesta. ¿Quién se arriesga a responderme? Por ahí, a ver. ¿Quién me responde cuál sería la longitud de esa barra? A ver. ¿Cuál será la longitud de esa barra, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que sea la longitud de la barra? Mire, estamos haciendo ejercicios de capturas, de fotografías del examen anterior. Así es como les van a tomar ustedes. A esto es lo que se van a enfrentar el día de la prueba. A ver, vamos a ver quién me responde. ¿Cuál creen que será la longitud? ¿Cuál será? ¿Cuál será la longitud? Me pueden escribir al chat, muchachos. A ver, vayan intentando. Miren, hay un elemento muy importante en la parábola, hay un elemento de la parábola que se llama lado recto. ¿Listo? Eso se llama lado recto. O el LR que se llama, ¿de acuerdo? ¿Qué es el lado recto? Si ustedes tienen los elementos de una parábola, en una parábola tenemos una serie de elementos, ¿ya? Uno de esos elementos, el primero de aquí, se llama vértice. Ya vimos, cuando vimos parábolas y geometría analítica, vimos esto. Este es el vértice. El puntito de acá se llamaba foco. El foco con respecto al vértice se encontraba a una distancia P, ¿cierto? Esa es la P. Y había una línea que pasaba por el foco que se llamaba lado recto. Esta línea de aquí, esta amarilla, se llama lado recto. Y coincidencialmente es lo que nos están preguntando. Es como que este lado recto es la varilla que nosotros nos están preguntando. Pero resulta que el lado recto solamente es igual a 2 veces P. Así de facilito. Así se calcula el lado recto. Por lo tanto, como yo ya conozco que P vale 6, porque la distancia del vértice al foco es P, entonces el lado recto súper fácil es 2 veces P. Por lo tanto, esa respuesta sería 2 por 6, que me da 12. Miren. Y esa es la longitud de esa barra. Así de fácil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta que yo seleccionaré será el número 12. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Pues escríbanme en el chat. Si tienen alguna dificultad con este ejercicio, no se olviden. El lado recto se calcula como 2 veces P. ¿Pero qué es P? Es la distancia desde el vértice hacia el foco. Eso es P. ¿Entendido? Bueno, espero que sí. Sigamos con otro ejercicio de examen. Ahora nos ponen una elipse, mire. Sí se dan cuenta que no se aprecia, ¿no es cierto? Porque es una fotografía de ese momento que están dando el examen.
Toman como pueden y envían a los grupos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Para resumirles, ¿qué es lo que nos pregunta? Tenemos una elipse, ¿de acuerdo? Recuerden, primero vamos a poner aquí igual los elementos de una elipse, para que ustedes se acuerden. Este es una elipse, ¿ya? Entonces, los elementos de una elipse son este primer punto de aquí que se llama centro. Ese es el primer elemento, el centro. Tiene dos elementos que se llaman vértices. Este vértice 1 y este vértice 2. Ya, hay otros dos puntitos muy importantes que son los focos. Este sería el foco 1 y este de aquí sería el foco número 2. Ya. Por lo tanto, si yo hago esto, este sería la elipse y sus elementos. Pues los más importantes, ¿cuáles son? El centro, los vértices y los focos. Ahora, hay algo más de estas elipses. Por ejemplo, miren, la distancia desde el centro a los focos se conoce como C. Así se conoce esto. Es C, es un valor C. Y la distancia desde el centro hacia el vértice se conoce como A. Eso es A. ¿Entendido hasta aquí? No se olvide. La distancia desde el centro hacia el foco es C. Y la distancia desde el centro hacia el vértice es A. Hay otro elementito que nos falta, que le voy a hacer en otro dibujo para que no se confunda. Hay otra distancia importante, que es la distancia desde el centro, pero hasta este punto de acá arriba. Es decir, al lado más pequeño. Ese es B. Así se llama. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo y le vamos a hacer un dibujo y vamos a poner todos esos elementos, aquí yo tendría la elipse, yo aquí tendría un foco y aquí tendría un vértice, por ejemplo. Entonces, lo que yo sé que la distancia desde el centro hacia el vértice, ¿cómo le llamaba? Le llamaba A. La distancia desde el centro hacia el foco se llamaba C. Y la distancia desde este punto del centro hasta este punto de acá le llamo B. Esos son los tres elementos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, si ya se dieron cuenta qué es A, qué es B y qué es C, ahora sí me van a entender lo que les voy a explicar a continuación. Ya les voy a leer qué dice el ejercicio, pero es muy importante lo que les estoy explicando ahorita para que me entiendan y puedan resolver este problema. Entonces, el lugar más alargado, el eje más alargado de la elipse se conoce como eje mayor, ¿de acuerdo? Este es el eje mayor. Eje mayor. Así se llama. Eje mayor. Todo esto es del eje mayor. ¿Ya? Y la distancia de esta parte de aquí, la parte más angosta del elipse, se conoce como eje menor. A ver, si ustedes se acuerdan y se dan cuenta, ¿cuánto mide el eje mayor? ¿Cuánto medirá el eje mayor? Yo ya les dije ya, miren, este de aquí, todo esto, desde vértice a vértice, desde el vértice 1 hasta el vértice 2 se conoce como eje mayor. Y se acuerda que la distancia desde el centro hacia el vértice era A. Por lo tanto, el eje mayor, ¿cuánto tendrá de distancia? 2A. Ahora, el eje menor que estamos analizando, el eje menor, que sería esta distancia desde aquí hasta acá. ¿Se acuerda que la distancia desde el centro hasta acá era B? Y esto también es B. Por lo tanto, la distancia del eje menor sería 2B. Entonces, ¿está claro esto? Hasta aquí está claro. Me responden al chat, muchachos. ¿Está claro lo que les estoy explicando? El eje mayor y el eje menor. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, claro que sí. La distancia de los ejes es el doble de A y el doble de B. Entonces, este concepto que estamos viendo aquí, cuando a mí me digan semi-eje mayor, ¿qué significa cuando me digan a mí la distancia del semi-eje mayor? Significa A, pues, porque si el eje mayor es 2A, el semi-eje mayor va a ser, es A, ¿no es cierto? Porque el eje mayor es 2A, el semi-eje mayor va a ser A. Y cuando a mí igual me digan el semi-eje menor, va, lo que me están hablando es de B, me están dando el valor de B. Pilas con esto, ¿de acuerdo? Entonces yo ya puedo determinar todos esos valores que me están diciendo a mí. Vamos a ver qué me están preguntando a mí. ¿Listo? Entonces ya les he hecho un resumen de todo lo que vimos en elipse, parábola, hipérbola, todos esos temas que ya vimos. Solamente les estoy haciendo un resumen.
Pongamos un contexto. ¿Qué nos dice el problema? Decía lo siguiente, que la distancia del semieje menor era 4. Perdón, la distancia del desde el centro, semieje mayor era 4. Entonces, ¿qué me están dando? ¿Qué es este 4? A ver, ¿qué será el 4? En este texto le estoy resumiendo lo que decía, ¿de acuerdo? La distancia del semieje mayor es 4. ¿Cuál es el dato que me están dando? Exacto, ese 4 es el valor de A. Perfecto, muy bien, Grace. Es decir, como me dicen que el semieje mayor es 4, entonces A es 4. Y también me decían que la distancia del semieje menor era 2. Es decir, por lo tanto, ¿qué sería eso? El dato de B, mire. Ese es el dato que me están diciendo. Me están dando los dos datos. Del semieje mayor, que es 4, y del semieje menor, que es 2. Es decir, me están dando el dato de A y B. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Que aquí no se ve muy claro. Me dice, ¿cuál es la distancia desde el centro hacia el foco? Me dice. Esta distancia me están preguntando. La distancia del centro hacia el foco. Pero yo ya le dije que la distancia desde el centro hacia el foco, ¿cómo se llamaba? Yo ya le dije eso. Se llamaba C, ¿de acuerdo? La distancia desde el centro hacia el foco se llama C. Ahora, ¿cómo se calcula C? Hay una fórmula que relaciona las tres cosas. Hay una ecuación que relaciona la A, la B y la C para una elipse. Es mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras para una elipse se relaciona de la siguiente manera. ¿Qué es A? A es el valor más grande posible, es la hipotenusa. ¿Y qué es B? B es la distancia desde el centro del semieje menor y la C sería la distancia desde el centro hacia el foco. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto siempre para una elipse, siempre. Tener en cuenta siempre esta relación para una elipse. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos calcular? La C. ¿Y qué viene siendo la C? Viene siendo un cateto, mire. Entonces, mire, súper fácil. C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Profe, pero no es suma en el caso de que usted estuviera calculando la A. Es decir, la hipotenusa por Pitágoras es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero si lo que usted está calculando es un cateto, lo que usted tiene que hacer es restar. ¿Qué va a restar? La hipotenusa menos el otro cateto. Así de fácil. C cuadrado. ¿Cuánto vale A cuadrado? Sería 16. ¿Cuánto vale B cuadrado? Menos 4. C cuadrado es igual a 12. Por lo tanto, C es igual a la raíz de 12. Y esta es la respuesta, que sería la opción que no se ve para ustedes, que sería esta aquí, que sería raíz de 12. Si usted se fija, la explicación fue la larga, pero el ejercicio fue extremadamente corto. Porque solamente debemos recordar que la distancia del semieje mayor es A y la distancia del semieje menor es B, y la C se calcula con el teorema de Pitágoras, así de fácil. La C solamente es la resta entre A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, así calculo la C. ¿Entendido, muchachos? A ver, preguntas. No se queden con las dudas. ¿Cero dudas? A ver, veamos. Bueno, yo después les pregunto a ustedes, ¿ya? Vamos con otro ejercicio. Igual ejercicio de examen. Miren, todos son de exámenes. Todos son fotografías. Por eso ya ustedes se van a dar cuenta cómo más o menos es el examen, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Este material les he de compartir a los grupos, ¿de acuerdo? Ahora me acuerdo para enviarles estas capturas y esas fotografías para que ustedes vayan resolviendo nuevamente en sus casas, y si les surge dudas, pues me preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me acuerdo en los grupos para enviarles esa información, estas capturas. Vamos con otro problema también de examen. Dice, un arquitecto diseña un jardín de forma elíptica mediante la ecuación, esta es la ecuación de la elipse, x al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 es igual a 1, donde x y y están en metros. Si se desea instalar dos lámparas en los focos de la elipse para iluminar el jardín, seleccione los puntos que corresponden a dichos focos. Es decir, me está preguntando cuáles son las coordenadas de esos focos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una serie de opciones, ¿de acuerdo? Tenemos aquí unas opciones. Entonces, profe, ¿y cómo sé la respuesta? Súper fácil, verán, súper fácil. Entonces, ni siquiera tienen que calcular nada. Miren. Entonces, les voy a explicar algo muy importante.
una elipse siempre tiene esta forma. La ecuación de una elipse siempre tiene esta forma. ¿Listo? Esa es la ecuación de una elipse. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si la elipse es horizontal o vertical? Entonces, mire, voy a poner dos ejemplos. Entonces, aquí voy a poner 16 y aquí voy a poner y cuadrado 9. Y por acá voy a poner, miren, voy a ponerle 9 y aquí voy a poner y cuadrado 25. Igual a 1, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo se dan cuenta si la elipse es horizontal o es vertical? Solamente tienen que ver cuál es el número más grande del denominador. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el número más grande? El 16. ¿Y sobre qué letra está el 16? Sobre la X. Si el número más grande está sobre la X, ¿cuál es mi conclusión? Horizontal. Es una elipse horizontal. Por lo tanto, los focos, si es una elipse horizontal, los focos, ¿en dónde van a estar? En el eje X, pues, porque la elipse es horizontal. Entonces, las coordenadas de esa elipse van a tener componente en X, pero en Y van a tener ¿qué componente? 0, pues, porque los focos solamente van a estar ¿en qué eje? En el eje X. Por lo tanto, aquí van a tener de ley un numerito y acá van a tener 0. Por lo tanto, yo voy a eso. Recuerden que esa elipse va a tener dos focos. Foco 1 y foco 2. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Pero en dónde va a tener el valor? Solamente en X. Por lo tanto, yo busco las respuestas que tienen en X. A ver, mire, este es imposible porque me está diciendo que en X es 0. Y no es 0 en X, ahí tiene que haber un numerito. La opción 2, claro que sí. La opción 3, no. La opción 4, claro que sí. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta de aquí. Porque la respuesta de los focos serían el 2 y el 4. Preguntas, muchachos. ¿Dudas en ese ejercicio? Y profe, ¿y cómo sería la respuesta de los otros focos? ¿Cómo me doy cuenta? Mire, por ejemplo, si yo tuviera la elipse vertical, como es en el caso de acá, en este de aquí, mire, ¿dónde es el número más grande? En la Y. Como usted se da cuenta que el número más grande está en la Y, esa elipse es vertical. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los focos se encontrarían en el eje Y. Por lo tanto, la primera coordenada de ley debe ser 0. Y de aquí tiene que haber un número diferente de 0, porque la coordenada en Y sí existe, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Ahora, muy bien. Otra cosa, y profe, ¿qué pasa si hay más respuestas que también tienen la X? Ese estuvo fácil, pero ¿qué pasa ahí? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Porque recuerde que si usted tiene X al cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 25, entonces usted sabe que esta elipse, en este caso, ¿qué es? ¿Horizontal o vertical? Ah, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta. Nosotros habíamos hecho de este ejercicio de acá, pero de este de aquí, ¿qué será? ¿Horizontal o vertical? Ahora vamos a hacer la respuesta de este ejercicio en específico, del que está aquí. En antes habíamos respondido del ejercicio que estaba al otro lado. Ahora vamos a hacer de este ejercicio, del problema que tenemos aquí, del que nos plantean aquí. Esta es la ecuación para este ejercicio. Ahorita vamos a resolver este problema. ¿Elipse horizontal o vertical, muchachos? Elipse vertical. Para esta ecuación que tenemos aquí, la elipse es vertical. Por lo tanto, mis focos, ¿en dónde van a estar? Mis focos van a estar en el eje Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, la coordenada en X es 0, lo único que tendría es coordenada en Y. Entonces, este, claro que sí, este no. Este, claro que sí, y este, pues no. Por lo tanto, 1 y 3 es la respuesta correcta para esta ecuación. ¿Entendido, muchachos? Dudas y preguntas que tengan de esto, solamente tienen que darse cuenta si la elipse es horizontal o si la elipse es vertical. A ver, otra cosa, pero profe, yo quiero calcular ese valor. Bueno, no hay problema, si usted quiere calcular, también le voy a enseñar sin necesidad de utilizar ecuaciones ni fórmulas. Por ejemplo, mire, usted sabe que el formato de una función, digamos que de la ecuación de la elipse, tiene este formato. X al cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. ¿Qué es A y qué es B? Ya dijimos que A era el eje mayor. ¿Y qué era B? El eje menor. Eso ya dijimos. Ahora, ¿qué es el eje mayor? El eje mayor se supone que es el número más grande, pues. Entonces, de estos dos valores, ¿cuál es el número más grande?
El 25. Por lo tanto, ahí a cuadrado es 25. Por lo tanto, el valor de a, ¿cuánto es? 5. Si a cuadrado es 25, el valor de b cuadrado, el otro valor que resta, sería 9. Por lo tanto, en este caso, b sería 3. ¿Ya? Con estos valores que yo tengo aquí, yo ya puedo sacar c. ¿Y por qué me interesa c, muchachos? Porque recuerden que c es la distancia desde el centro, ¿hacia dónde? Hacia el foco. Por eso necesito, y a mí me está preguntando los focos. Por eso es lo que yo necesito la c. ¿Y cómo calculaba c? Ya le enseñé, que era igual a a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría 25 menos 9, que me viene dando ¿cuánto? 16. Y la raíz de 16 es 4. Y como son dos focos, va a ser un foco positivo y un foco negativo. Y como ya dijimos que la coordenada en X era 0, entonces solamente vamos a completar para el primer foco. Sería 0 en X y 4. La coordenada, el otro foco sería 0 y aquí menos 4. Y nos coincide con las respuestas que nosotros habíamos hecho solamente observando. Aquí está calculada y la otra solamente es observando si la elipse es horizontal o si es vertical. Listo. A ver, vamos a ver preguntas. Francis, claro, ya te repito nuevamente. Vertical, en Y, ya, listo. Listo, Francis. Te repito nuevamente, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer de nuevo. Otro ejercicio. Vamos a borrar esto. Esto era calculando, ¿no es cierto? Pero nos dimos cuenta que no es necesario. Ya. Entonces, como decimos, una elipse tiene este formato siempre. Tenemos un x al cuadrado y, por ejemplo, aquí tengo un número 16. Aquí tengo y cuadrado y por acá tengo un número que puede ser el 4 igual a 1. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esta elipse que nosotros estamos poniendo en la pizarra, que no es la del ejercicio, solamente es para explicar, ¿qué es? ¿Horizontal o vertical? ¿No es cierto? ¿Es horizontal o vertical? Entonces, ¿en qué me fijo yo? En el número más grande del denominador, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número más grande del denominador? El 16, ¿verdad? Por lo tanto, es horizontal. Exacto, es horizontal. ¿Qué significa que sea horizontal? Que todos los elementos de esa elipse van a estar en el eje horizontal, es decir, en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, su foco, sus dos focos, ¿en dónde van a estar? En el eje X. Sus dos vértices, ¿en dónde van a estar? En el eje Y. En el eje X, ¿de acuerdo? Los dos focos y los dos vértices van a estar ¿en dónde? En el eje X. Por eso, si ustedes se fijan, ¿cuál es la coordenada en Y de estos puntos? De este punto, foco 1, foco 2, vértice 1 y vértice 2. ¿Cuál es la coordenada en Y? La coordenada en Y, pues muchachos, va a ser 0. Pues. Para cualquiera de estos puntos, la coordenada en Y, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque está en el eje X, está sobre el eje X, por eso cualquiera de esos 4 puntos que ustedes tienen ahí va a estar con Y igual a 0. ¿Listo? Eso quiero que me entiendan. Eso fue lo que expliqué yo. Ahora, imaginémonos otro caso, en el cual ahora yo tengo lo siguiente. Tengo x al cuadrado, igual, tengo x al cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 20, por ejemplo. ¿Cuál es mi conclusión? Que esta elipse de aquí es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque el número más grande del denominador está bajo la y. Por lo tanto, ahora esa elipse es así, miren. Si la elipse es vertical, significa que todos sus elementos, es decir, sus vértices, sus focos, su centro pasa por el origen, su foco 2, su vértice 2, todos esos elementos están sobre el eje Y. ¿Y qué significa que esté sobre el eje Y? Miren, si ven que aquí está en el origen, cualquier coordenada de estos 4 puntos que están aquí, la X va a ser 0. ¿De acuerdo? La que no es 0 es la Y. En cambio, en este caso, la que es 0 es la X. Por eso yo cuando hice el ejercicio que yo les estaba explicando, este ejercicio que estamos haciendo en el problema, digamos de la prueba que les tomaron a sus compañeros, tenían aquí, mire, x al cuadrado sobre 9, más y cuadrado sobre 25. Entonces, de una, mire, elipse vertical. Sus focos, ¿en dónde van a estar?
en el eje Y. Sus vértices, sus focos van a estar en el eje Y. ¿Qué significa que estén en el eje Y? Que las coordenadas en X son 0, pues. ¿Sí o no? Entonces elijo los que, como son dos focos, porque me está preguntando los dos focos, yo sé que este de ley debe ser. ¿Por qué? Porque coordenada en X, ¿cuánto es? 0. ¿Cuál más tiene coordenada en X 0? Este de aquí también. Por lo tanto, descartados estos dos, y me voy a la respuesta 1 y 2, que es esta. 1 y 3, que es esta. ¿De acuerdo? Francis, ¿quedó más claro el ejercicio? Ahora sí quedó claro para todos, muchachos. ¿Por qué la 1,3? Ya, muy bien. ¿Por qué la 1,3? Porque recuérdense que nosotros tenemos dos focos, ¿no es cierto? Tenemos dos focos. Entonces, el 0,4 es el foco que estaría acá abajo. 0 menos 4. Y el 0,4 es el que estaría acá arriba. Por eso, este es un foco, pero este también es otro foco. Es decir, la opción 1 y la opción 3 son correctas. Esas son los focos, ¿de acuerdo? Por eso es que pongo 1, 3. Es decir, la opción 1 y la opción 3. Listo, muy bien. Por eso es, ya, gracias Esteban por tu pregunta también. ¿De acuerdo? Porque son dos focos. El 1 es el primer foco que cumple las condiciones, que está abajo. Y el otro foco también cumple las condiciones, que es vertical, que está en vertical porque tiene componente en Y y no en X. Y el otro también sería, el 1 es el positivo y el otro es el negativo. Por eso es la 1 y la 3, no es 1,3, sino la 1 y la 3 significa. Listo, miren. Y seguimos nosotros con ejercicios tipo examen. Por eso están como que oscuras, porque son solamente fotografías, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, aquí teníamos un ejercicio, un juego de columpios, en los cuales aquí tenemos este juego, esta es la estructura que sostiene. Acá tenemos, digamos, esa cadena que le sostiene, y aquí es donde usted se sienta. Aquí es donde que usted se sienta, ¿no es cierto? Este es el punto A. Y decía que ese punto A tiene coordenadas 3,3. Entonces, mire, la cadena, esta cadena que voy a dibujar ahorita de otro color, este color, digamos, rojo, tiene esta ecuación, mire. Yo le he puesto por aquí para que se vea, pero aquí les voy a aclarar a ustedes. La ecuación de esta línea roja que está aquí, de esta línea roja, la ecuación de esa línea roja, es la siguiente. Es menos 4x más 3y es igual a menos 3. Esa es la ecuación de esa recta, que es básicamente el cable que está sujetando donde que usted se sienta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Que sabiendo que este punto A, ¿no es cierto? Ese punto A se encuentra en las coordenadas 3,3. Ese punto A se encuentra en la coordenada 3,3. Que calcule cuál es la ecuación de la recta de ese asiento, ¿de acuerdo? Es decir, mire, tiene que encontrar la ecuación de la recta perpendicular a esta que está aquí. Eso es lo que le está preguntando. ¿En qué punto? En el punto 3,3. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿y ahora cómo hago eso? Recordemos que para calcular la ecuación de una recta nosotros necesitamos dos datos. El uno es la pendiente y el otro es el punto. El punto ya lo tenemos. 3,3. Y la pendiente es lo que nos está haciendo falta, porque recuerde que para calcular la ecuación de la recta, yo tengo que utilizar esta ecuación que es y menos y1 es igual a mx menos x1. ¿Qué dato ya conozco? Yo ya conozco el dato de y1 y el dato de x1, porque x1 sería 3 y el y1 también aquí sería 3. ¿Qué me está haciendo falta? Esta m que está aquí, está pendiente. Pero gracias a Dios tenemos esta ecuación de aquí, que es de esta recta que está aquí, de la recta de rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la pendiente de la de rojo, solamente despejar la y. Entonces, procedamos a despejar la y de esta ecuación de aquí. ¿Qué me quedaría? 3y es igual a 4x menos 3. Perfecto. ¿Qué está haciendo el 3? Está multiplicando, ¿no es cierto? Pasa a dividir. Pasa a dividir para los dos términos. 4x sobre 3 y menos 3 sobre 3 que me daría 1. ¿De acuerdo?
Entonces nosotros sabemos que lo que está acompañándole a la X es la pendiente. Es decir, que la pendiente de la recta roja, ¿cuánto ha sido? 4/3. Esa es la pendiente de la recta roja. ¿Entendido, muchachos, cómo saqué la pendiente de la recta roja? A ver, pregunten nomás. ¿Entendido? ¿Cómo saqué la pendiente de la recta roja? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Entonces, miren. Yo la pendiente de la recta roja la saqué solamente despejando la Y. Y lo que le acompaña a la X, o el coeficiente que está en la X, esa es la pendiente. Pero yo no quiero esta pendiente. Yo quiero saber la pendiente de esta recta de negro. Pero simplemente, para usted conocer la pendiente de una recta perpendicular, saca la inversa de la que tiene ahí, que sería 3/4, y le cambia de signo. Esta de aquí es la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? Y con esos datos usted ya puede calcular la ecuación de la nueva recta, porque ahora sí ya puede hacer esto, mira. Y1 ya sabe que es 3. La pendiente ya sabe que es menos 3/4. ¿Sí o no? Esa es la pendiente de la recta que está negra. X menos X1, que también sería 3. Ahora sí, ¿cuál es la idea? Despejar la Y. Para que usted no se equivoque despejando la Y, este número 4 que está multiplicando pasa, dividiendo, pasa a multiplicar a este lado. ¿Y qué me queda? 4Y es igual, 4Y menos 12 es igual a menos 3X más 9, porque 3 por 3 me da 9. Luego, finalmente, 4Y es igual a 3X más 9 más 12. 4Y es igual a menos 3X más ¿cuánto? Más 21, ¿verdad? Finalmente, el número 4, ¿qué está haciendo? Multiplicando pasa a dividir para los dos términos. Y me queda menos 3X sobre 4 más 21 sobre 4. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta de la nueva ecuación de la recta que yo tendría que desarrollar. ¿De acuerdo? Así de fácil. Otra cosa. En este ejercicio en específico, solamente estaba igualado a un número. ¿Qué significa eso de igualado a un número? Que no le despejaron la Y. Lo único que está aquí en las opciones, que no se ven muy bien, está así. 4Y más 3X es igual a 21. ¿De acuerdo? Eso es lo que les está poniendo en las opciones de respuesta. Pregunten, muchachos, pregunten. Es el momento para realizar las preguntas que sean necesarias. Ninguna pregunta en la pendiente, ninguna en cómo sacar la nueva ecuación de la recta. Pregunten, ahorita tienen la posibilidad. Ninguna. Grace, todo entendido. Esteban, entendido. Francis, Jorge, Eliel, también está Eric, está Natalia Sogues, me imagino que todo está entendido. Naidelin, Miranda, Marlon Miranda. Bueno, espero que haya quedado entendido esto. Como pueden ver, estuvo súper fácil ese ejercicio. Solamente de la pendiente, nada más. Otro ejercicio, miren. Tenemos de todo. Los ejercicios que vamos a hacer son fotografías. Tenemos muchísimo, miren. Muchísimos ejercicios por desarrollar todavía. Para que a ustedes les vaya súper bien. ¿De acuerdo? Entonces, no se pierdan las clases, porque por ahí, pueda que estos sí entiendan, y por ahí les va a tocar tal vez un ejercicio que nunca en su vida hayan visto. Entonces, por eso es muy importante asistir a las clases. ¿Listo? Vamos con el siguiente problema. Dice, en un estudio vial, este es el siguiente, y creo que es el último también del día de hoy. En un estudio vial, para la construcción de una carretera se realiza un levantamiento topográfico de información y se determinan dos trayectorias rectas. La primera pasa por el punto 0,3 y el punto B 4,8. Y la segunda pasa por el punto 4,12 y el punto E menos 8, menos 3. Determine la relación geométrica que tienen las dos trayectorias para su construcción. Relación geométrica, ¿qué significa? Determinar si las rectas son perpendiculares o son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si son perpendiculares o paralelas? Fácil, determinando o calculando cuál es su pendiente, ¿no es cierto? Yo calculo cuál es su pendiente
Y yo de esa manera puedo determinar la relación geométrica. Por ejemplo, de la primera recta. De la recta A punto A3 y B4, 8. La pendiente, ¿cómo se calcula la pendiente? Ya vimos. Pendiente Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2 y cuánto vale Y1? Pues a cualquiera puede ponerle X1 Y1 y a cualquiera X2 Y2, eso no importa. Entonces me quedaría 8 menos 3 dividido para 4 menos 0. ¿Esto cuánto me queda de resta? Me queda 5 dividido para 4. Así me quedaría la pendiente de la primera trayectoria. Voy a calcular ahora la pendiente de la segunda trayectoria. ¿Cuáles son los puntos? 4, 12 y por acá tengo el punto E, menos 8, menos 3. Este le pongo X1, Y1 y a este de acá X2, Y2. Por lo tanto, la pendiente sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2? Menos 3. ¿Cuánto vale Y1? Menos 12. Dividido para X2, que es menos 8, y el X1, que es menos 4. Por lo tanto, al realizar la operación, aquí me queda menos 15 dividido, menos 15 dividido para menos 12. Yo al simplificar, ¿qué puedo tomar? Primero observo que me va a quedar positivo. Yo puedo tomar la tercera 5, la tercera 4. 5 cuartos. Miren las pendientes de estos dos. Si yo a este le llamo M1 y a este de acá le llamo M2, ¿qué puedo decir de M1 y M2? Que M1 es igualito a M2. Si las pendientes son iguales, las trayectorias o las rectas son paralelas. En este caso la respuesta sería paralelas. ¿Cómo me hubiese salido si fueran perpendiculares? Pues la una me hubiese salido algo así, 5 cuartos. Y la segunda tenía que salirme la inversa, con signo contrario. Entonces, si me daba esta configuración, ahí podía decir yo que eran perpendiculares. ¿De acuerdo? Pero como me salieron exactamente las mismas igualitas, por esa razón son paralelas, porque tienen la misma inclinación. Las rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, pues hasta aquí nuestra clase. Y un abrazo fuerte para todos ustedes. Y gracias por seguir asistiendo a estas clases que les van a servir muchísimo. ¿De acuerdo, chicos? Y vamos a seguir haciendo más problemas de este tipo. Un abrazo para todos ustedes.